Mencionábamos de que hoy el Señor nos ha permitido finalizar con el libro de Ruth y ya comenzamos la semana anterior en el capítulo 4 del verso 1 hasta el 6, donde nos situó el texto en el momento en que Booz, a través de una promesa que había hecho a Ruth de preocuparse de tal forma de este vínculo, de este matrimonio entre ambos, sin descansar hasta que esto se concluya, incluso da una palabra de aliento, de ánimo y también de descanso para Ruth y para su suegra Noemí. Palabras a las cuales incluso Noemí se adhiere, llamando a Ruth nuevamente a esperar, a quedarse quietos y ver cómo Dios está obrando. Y llegamos entonces a este capítulo 4, después de este llamado de quietud, de descanso para Ruth y Noemí, viendo a Booz trabajando, moviéndose raudamente para poder contactar a este pariente aún más cercano que él, de Noemí, o el esposo de Noemí, para que pudiese definir de una vez si él compraría la heredad de Noemí y al mismo tiempo casarse con Ruth. Vimos nosotros el estudio anterior de que este fulano, teniendo toda la intención de adquirir el predio, de adquirir la tierra que Noemí estaba ofreciendo, sabiendo de que no la tendría que devolver posteriormente el año del jubileo porque no habría un heredero, al enterarse de que junto con la tierra iba involucrado también una esposa y junto con una esposa una suegra, todo el pack completo, decíamos el estudio anterior, él desiste de esta compra, por ende también desiste del casamiento, de tomar a Ruth como esposa y otorgar descendencia al hijo de Noemí. Allí Booz, delante de los que estaban presentes, delante de estos ancianos, de estos testigos, va entonces, en lo que queda del texto, de lo que hoy día nos corresponde, va a argumentar que por el rechazo que fulano tiene, él iba a hacerse cargo de la compra del terreno y al mismo tiempo de la descendencia, otorgarle descendencia, en este caso a Mahlón, el esposo de Ruth, llevando o ejecutando una práctica bien llamativa para nosotros. Lo vamos a leer prontamente. Es una práctica bien llamativa, pero que esta a su vez tiene una connotación, tiene una relevancia muy importante incluso para nosotros, no para practicarlo, pero sí entendiéndolo. Además, el libro de Ruth finaliza no solo con el cierre o el concretar de este acuerdo, sino que también nos va a hablar acerca de una genealogía muy importante para nosotros. En el caso de Ruth, finaliza con el rey David, el rey más importante que Israel tuvo. Pero para nosotros toma una connotación aún más relevante todavía que el rey David. ¿Quién es? Cristo. Y vamos a viajar cuando llegue el momento oportuno, vamos a viajar muchos años en el futuro para abrir el primer evangelio, el evangelio de Mateo, para leer brevemente en ese primer capítulo cómo se perfecciona esta genealogía hasta los tiempos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dicho esto, vamos a leer los primeros versículos desde el 7 hasta el 12 para poder explicar un poquito el texto y tratar de ir aplicándolo también en el proceso para nuestras vidas. Dice así entonces la palabra del Señor. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a Booz: tómalo tú, y se quitó el zapato.
Y vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo: vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec y todo lo que fue de Quelión y Maleón. Y que también tomo por mujer a Ruth, la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos, y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: testigos somos. Jehová haga a la mujer que entre en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén. Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Pausamos ahí un breve tiempo para poder hablar acerca de todo este cierre de acuerdo, de esta bendición que va a recibir también vos de parte no solo de los ancianos, sino que también de los testigos que se habían reunido allí a la puerta de la ciudad. Nos habla de estos dos grupos de personas que estaban allí. Y vamos a partir con esta práctica que había en el pueblo de Israel, que para nosotros es un tanto extraña. Recuerden de que los versículos previos al 7, es decir, del 1 al 6, que vimos el estudio anterior, en este acuerdo que vos está ofreciendo de comprar el terreno, el fulano no quiso hacerlo por causa de Ruth. Entonces, él le dice: lo voy a comprar yo. En estricto rigor, es fulano que le dice: tómalo tú. Pero vos está dispuesto a ser el pariente redentor que iba a comprar este territorio. Para poder cerrar este acuerdo, como en nuestros tiempos lo haríamos, lo natural que nosotros haríamos, es ir ante un notario con abogados o por lo menos con corredores de propiedades que puedan efectuar el trámite correspondiente, llenar los documentos y que estos sean firmados. Y estos acreditan el trámite que estamos haciendo. En Israel, si bien existían documentaciones de por medio, una práctica ejecutada con mayor regularidad era la que especifica acá. Y dice: ya había de hace tiempo, o sea, era algo que Israel lo estaba practicando ya, que era tomar el zapato del que en este caso está, entre comillas, vendiendo, porque fulano no está vendiendo, pero sí está rechazando la compra de esta propiedad. Entrega el zapato, su propio zapato o su sandalia, como dice acá, o mejor traducido sandalia, saca uno de sus zapatos y se lo entrega a vos. Acá tenemos que hacer la aclaración de que no es la misma o no es el mismo proceder que el de Deuteronomio 25:9. ¿Qué decía Deuteronomio 25:9? Que cuando uno de los cuñados de la viuda no quería tomarla por mujer, lo que nosotros entendemos hoy día como la ley del levirato, Deuteronomio 25:9 dice: la viuda irá y le quitará uno de sus zapatos, le escupirá en el rostro y le dirá delante de todos de que él no ha querido traer descendencia para su hermano, quedando en una situación un tanto incómoda de rechazo de parte del pueblo, incluso considerado como un desleal para su propia casa. No es lo mismo, ¿ya? Aunque sí tiene pequeños matices similares, en el contexto de vos y fulano es un acuerdo que se practicaba en Israel. Ahora, yo creo que obviamente tiene similitudes y Dios también lo está mostrando así, porque fulano también rechazó a Ruth, o sea, rechazó la ley del levirato. Pero en
estricto rigor, hermanos, no está hablando del mismo proceder. Tiene similitudes, pero no es lo mismo. ¿Dónde está la diferencia? En primer lugar, fulano es el que se saca el zapato. No es la viuda quien le saca el zapato. Ahí hay una distinción. También está el hecho de que no se le escupe en el rostro. Tampoco el texto nos menciona eso. Además, ni siquiera el pasaje que acabamos de leer nos menciona a Ruth. Es decir, ni siquiera la viuda está presente por lo que entendemos. Recuerden que ella quedó en su casa con la suegra. Y es Booz el que se sentó a la puerta de la ciudad esperando que pasara fulano. Por lo tanto, no está hablando de los mismos acontecimientos, sino que es una forma de poder acreditar lo que se está efectuando, del acuerdo que se está desarrollando. Y podríamos tratar de averiguar, que fue algo que hice para poder compartirlo con ustedes, a qué se refiere, por qué se hace de esta manera, y encontré algunos argumentos, y el que a mí me pareció más bíblico por lo menos, es según el pasaje de Deuteronomio 11:24, donde es el mismo Señor, Jehová, que hablando a su pueblo en una promesa de la tierra prometida, le dice: todo lo que pisare la planta de vuestros pies será tuyo. Por lo tanto, las sandalias, que son la representación de donde nosotros pisamos, ¿cierto? Ese suelo que el Señor le había ofrecido, el entregárselo con la compra de la propiedad, le está diciendo: yo te entrego a ti lo que por promesa se me había entregado a mí. Me saco mi zapato despojándome de la herencia de una tierra que me pertenecía porque mis pies lo habían pisado según lo que Dios había dicho. Yo te lo entrego a ti para que tú hagas uso de esa propiedad. Es una de las interpretaciones que hay en este actuar tan extraño para nosotros. Imagínate a fulano caminando después a su casa con solo un zapato. Es extraño para nosotros. Pero eso daba testimonio también al resto que lo veía de decir: él hizo un acuerdo. Él llegó a un acuerdo, en este caso con vos. Frente a los testigos, comprobaba entonces Booz que compraba tanto la propiedad como al mismo tiempo tomaba por mujer, como esposa, a Ruth, la moabita, esposa de Malón. Malón, hasta aquí yo quiero también aclarar que yo no tenía idea que era Malón su esposo, yo pensé que era Queleón. Porque cuando en el capítulo 1 los menciona a Malón y Queleón, después menciona a Orfa y Ruth, como a uno primero, al otro después, y respectivamente después a una y a la otra. Entonces yo pensé que iban en ese orden: Malón con Orfa y Queleón con Ruth. Pero ahora nos aclara que es Malón el que era el esposo de Ruth. La herencia entonces quedaría dentro de la familia y la descendencia continuaría en el nombre de Malón. Yo les hablaba hoy día en la mañana en el repaso la relevancia que tiene la descendencia para los judíos. Porque acuérdate de que el pueblo de Israel vivía por la promesa que Dios le había hecho a Abraham, quien le dijo: haré de ti una gran nación. Tu descendencia será la propietaria, será la heredera, tu descendencia será la dueña, la poseedora de esta tierra. Por lo tanto, el perdurar en el tiempo, tu linaje está siendo partícipe de la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Pero a eso se le añade también de que en una parte simbólica, tu descendencia reflejaba lo que sería posteriormente la resurrección. Es decir, el muerto continúa vivo en la persona de su Hijo. Qué hermoso para nosotros también hoy día que creemos, confesamos y tenemos fe en que Cristo un día nos va a resucitar. Aquí nos muestra cómo
el Señor mismo también a través de su pueblo, a través de esta forma, mantiene viva la esperanza de una resurrección de entre los muertos. De que el muerto no es que su vida termine y todo desaparezca, ya nada más continúa, sino que la muerte es la antesala de una eternidad junto a Dios, donde Él levantaría de entre los muertos a aquel que ha muerto confiando en Dios. Para ser bien específicos, Dios los va a resucitar a todos el día de su venida. Pero cuando hablamos de que los que hemos creído en Dios es porque los que en Él hemos confiado seremos resucitados para vida eterna, y los que no han confiado en el Señor, resucitados para condenación eterna. Entonces estos hijos o esta descendencia, Ruth de una manera también simbólica, justa, estaba preservando, manteniendo viva la memoria de su esposo, pero también otorgándole en símbolo, de una forma simbólica, una resurrección en el día postrero. Mantenían viva esta fe a través de esta práctica. Luego de que ya el acuerdo se haya concretado, viene una bendición preciosa de parte de los ancianos, o para ser más específico, de las personas que allí estaban. ¿Se dieron cuenta de cuál era la bendición? En primer lugar, dice el verso número 10, verso 10 dice: y que también tomó por mujer a Ruth, la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre la heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos, y de la puerta del lugar de vosotros soy testigo soy. Acá el 11, perdón. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: testigos somos. Y ahora mira: Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata, y seas de renombre en Belén, y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. ¿Qué es la bendición o cuál es la bendición que vos estás recibiendo de parte de estos testigos? Que sea fructífero. No en economía, en descendencia. Que su nombre, por lo que Él ha hecho, que su nombre sea de renombre. Que Él, como hombre de valor, por haber cumplido la ley del Señor, se mantenga viva su memoria a través de la descendencia, porque quiso también cumplir la ley del Señor de mantener viva la memoria y el nombre del difunto. Es decir, porque vos buscó la gloria de Dios, de sus ordenanzas, de su ley, bendiciendo a su familiar cercano, sea él bendecido también por Dios. Sea él también llevado de esta forma, renombrado dentro de Belén, de su pueblo. Pero a mí me llama la atención cómo también hay una bendición para Ruth. Siendo Ruth una mujer moabita, despreciada a lo mejor en algún momento, sin haberla conocido por supuesto, hubiese sido despreciada en otro contexto por Israel, ahora era considerada como una mujer justa, una mujer de valor, una mujer íntegra, que amaba a su suegra y que ahora daría una descendencia a vos. Ahora hay un paréntesis que aquí tenemos que hacer. Es tal vez una duda que pudiese llegar en alguna oportunidad a nosotros. ¿Cuál es esta duda? ¿Acaso Dios no nos había dicho con anterioridad en los tiempos de Moisés: no unáis en yugo desigual? O aún más, ¿no le había dicho a Moisés: no procuraréis ni siquiera la paz de los moabitas? Y ahora vemos que vos se está casando con una moabita, está procurando su bienestar, está buscando su paz con una mujer extranjera en yugo desigual. Y aún así es bendecida Ruth y vos. Entonces, ¿qué pasó? ¿Dios se está contradiciendo en esto?
Está abriendo la puerta para que nosotros podamos decir, seamos flexibles en esto. Ruth era moabita, Ruth era extranjera, podemos entonces nosotros también hacer lo mismo. No es igual. No es igual porque el capítulo 1 ya nos dijo dónde estaba el corazón de Ruth. Y dijimos en un principio, Ruth podría por amor simplemente, porque algunos dicen, no, por amor llegó a servir a Jehová. No, por amor ella podría haber acompañado a Noemí hasta su tierra, pero hubiese podido libremente seguir sirviendo a los dioses de los moabitas. Sin embargo, cuando Ruth quiso seguir a su suegra, fue en pos del Dios de Israel. Cuando Orfa fue despedida en el capítulo 1, Noemí le dijo, id y servir a vuestros dioses. En pocas palabras, váyanse a la casa de sus padres y en ese lugar ella continuaría la adoración a dioses paganos. Sin embargo, cuando Ruth quiso ir con Noemí, dijo, yo serviré a Dios. Tu Dios, mi Dios. Por lo tanto, el corazón de Ruth estaba depositado, la confianza de Ruth estaba depositada en Jehová. Su fe estaba en el Señor. Y justamente eso es lo que Dios busca en sus adoradores, en sus verdaderos hijos. Cristo mismo dijo, podemos levantar una piedra y sacar hijos de Abraham. Pero realmente lo que Dios está buscando es el corazón entregado a Él. De hecho, si vamos al libro de Isaías, el profeta Isaías, capítulo 56, verso número 6, dice, a los hijos de los extranjeros que se han adherido al Señor para servirle, que amen el nombre del Señor, para ser sus siervos, a todos los que guarden el sábado, no profanándolo, y que abracen mi pacto, a estos yo los traeré al monte de mi santidad y los llenaré de alegría en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, pues mi casa será llamada casa de oración para ¿quiénes? Todos los pueblos. Y aquí podríamos decir, bueno, pero es que Isaías fue después de Ruth, profetizando lo que sucedería después de Cristo, ¿verdad? Sí, tienen razón. Pero la voluntad de Dios siempre fue que toda lengua, toda tribu y toda nación se postrara a sus pies. Génesis capítulo 12, Jehová hablando con Abraham le dice, en ti serán benditas todas las naciones. Por lo tanto, el Señor está mostrando a través de Ruth que esto no es solamente para un pueblo aislado, para solamente los israelitas. Desde los israelitas saldría la bendición para el resto de las naciones. Y Ruth es la muestra perfecta, y lo vamos a ver también más adelante, es la muestra perfecta de esta verdad, donde Dios quiso incorporar a toda lengua, a toda tribu y a toda nación. Pero no es a diestra y siniestra, sino es aquellos que entregaron verdaderamente su corazón, que confiaron en Dios, como lo hizo Ruth. Si hubiese sido de otra manera, entonces Orfa también hubiese podido ser considerada de esta misma forma. Sin embargo, solamente es Ruth, en este caso, en este libro, quien por su fe en Jehová fue bendecida por el Señor. Además, también vos, después de esta bendición de Ruth, para que el casamiento se pueda desarrollar, a pesar de que fuese una extranjera, pero ya sabemos por qué se le considera, digamos, válida este casamiento, y no apelaron a la ley de Moisés diciendo no puedes, sino porque ella se incorporó a la casa de Dios, a la casa en este caso representando desde Booz a Israel. Entró a la casa de Booz y entró a la casa de Israel para poder entrar también al templo del Señor, a la casa del Señor como una casa de oración. Ahora esta mujer era bendecida para poder casarse,
y vos será bendecido para que su nombre sea conocido en Belén. Bendición para ambos. Y luego de la unión de estos dos, que fuesen fructíferos. Que el Señor los bendiga, y vuelvo a insistir en esto, no es una bendición solamente económica, sino que sean bendecidos en ser fructíferos en hijos. ¿Sabes qué es lo más interesante? Que hoy día, en la actualidad, todos dicen cuando una pareja se casa, disfruten antes que vengan los niños. O aprovechen de viajar, aprovechen de estar juntos. Sin embargo, la Escritura, cuando habla de la bendición, está hablando de una bendición a través de los hijos. ¿Por qué sabemos esto? Porque el Señor también así lo ha dicho en los Salmos. Herencia de Jehová son los hijos. Es una bendición de parte de Dios que Él permita que podamos procrear. De hecho, a tal punto, si ustedes se dan cuenta, Ruth llevaba 10 años casada y no había podido concebir hasta ahora. En el libro de Ruth, el primer capítulo nos dice que 10 años estuvieron casadas tanto Orfa como Ruth y no pudieron concebir. Algunos creen que ella era estéril. Por eso acá en el verso número 11 dice, sea como Raquel. ¿Se acuerdan cuál era el problema de Raquel? A pesar de ser la esposa amada de Jacob, no podía tener hijos. Entonces algunos dicen, Ruth tal vez era estéril. Ok, puede ser, pero ¿qué pasa con Orfa? ¿Por qué tampoco ella concibió? Entonces, creo yo que los estériles, en este caso, eran los hijos de Noemí, Maleón y Queleón. Acuérdense los nombres. Enfermo y pálido. O sea, traían realmente un problema estos dos que el Señor no les permitió procrear. Entonces ahora la bendición que están recibiendo es recibiendo a través de los ancianos y de los testigos que allí estaban con los ancianos, es que ellos pudiesen ser fructíferos, como Raquel y Lea. Pero también te menciona otro personaje más, que es ¿a quién? A Fares. Ahora uno dice, ¿quién es Fares? Génesis capítulo 38. Estamos leyendo en el verso 12. Ahí aparece Fares. ¿Quién es Fares para nosotros? ¿Por qué aparece aquí? ¿Qué tiene que ver Fares? Bueno, Génesis 38. Lo que sucede aquí es que el escritor del libro de Ruth va a finalizar el texto hablándonos de la genealogía de David. David viene de la tribu de Judá, de los 12 hijos de Jacob, ¿cierto? Donde Rubén era el mayor y donde José era el amado o el primer amado. Después venía Benjamín por ser hijos de Raquel. Pero el Mesías no viene ni de Rubén ni de José, viene de Judá. ¿Cuál es la característica de Judá? Y esto es maravilloso. Judá en un momento tiene 3 hijos con una cananea. Estos 3 hijos, el mayor se casa y la esposa de este hijo mayor, te digo enseguida cómo se llama, a mí ustedes saben que se me van los nombres muchas veces, Tamar, estaba ahí anotadito. El hijo mayor se casa con Tamar, pero muere porque el Señor se lo lleva por ser malo delante de los ojos de Dios. ¿Ya? Era un mal hombre, el Señor le quita la vida. Y por esto del levirato, el segundo hijo se casa con Tamar, pero no quiso darle descendencia a su hermano. Lo que provocó también que Dios le quitara la vida a este segundo hijo. El tercer hijo de Judá era todavía muy pequeño para poder casarse y le dice Judá y su esposa le dicen a Tamar, espera que el niño crezca, cuando esté en edad que él pueda concebir o procrear, tú puedes tomarlo entonces, pueden tomarse como marido y mujer y poder preservar la heredad o el nombre de tu primer esposo. ¿Qué pasa?
que cuando el niño el niño crece, el tercer hijo, los padres no quisieron entregarlo a Tamar. Tal vez hay un poco de miedo, esta mujer tiene algún problema, por culpa de ella murieron mis 2 hijos, tal vez mate al tercero, qué sé yo, hay cuántas cosas vinieron a la cabeza, que ellos se hicieron los lesos. No entregaron a este pequeño, a este hijo menor, a Tamar para que concibiera. Posteriormente muere la esposa de Judá y Judá se va hasta Canaán para trabajar. Y allí en este esquilar las ovejas, Judá ve a Tamar, pero ella estaba cubierta con un velo, aparentemente tratando de contactarse con Judá, pero sin revelarse directamente. Y dice el texto de Génesis 38 que él la tomó por ramera, o sea, él creyó que era una prostituta. Pero ¿qué pasó? Él, al tratar de negociar el encuentro íntimo, le dice: no tengo dinero en este momento, te voy a dejar mi báculo, mi sello y todo lo demás. Ellos tienen este encuentro, tuvieron intimidad, a lo que Tamar queda embarazada. Después de un tiempo, él fue a pagar su deuda con la ramera que él creía y no la encontró, y bien, la cosa pasó, perdí mi sello, perdí mi báculo, ¿qué hacer? Nada. Partió, pasó el tiempo y llegaron a oídos de Judá comentarios que decían: tu nuera está embarazada. Y Judá, ¿qué dice? Tiene que morir, porque ella tenía que esperar a mi hijo para poder darle descendencia. Entonces, cuando a Tamar se le iba a apedrear, dice: al que es dueño de estas cosas, él es el padre del niño. Y Judá, al ver su báculo y su sello, dice: más justa es ella que yo. Más justa, ¿por qué? Porque ella, pudiendo haber concebido de cualquier otro, haber huido a cualquier región y haber formado una vida nueva, ella quiso mantener la línea de su esposo. Ella quiso que se cumpliera la ley del Señor. Y concibió en este caso de su suegro, porque no se le entregó o no se cumplió la ley del levirato. Exactamente lo que estamos viendo acá. Y además, sabiendo ahora nosotros que desde Judá viene la descendencia, nos enteramos de otra cosa. Porque podríamos decir, bien, de Judá, pero ¿de cuál hijo de Judá viene la descendencia? Bueno, con Tamar tiene 2 hijos, son gemelos. Fares es el mayor y desde Fares viene la descendencia, en este caso del rey David. Por eso es mencionado acá. Por eso lo están mencionando, porque le está diciendo: esta es la descendencia del rey David, porque el propósito del texto es mostrarnos la genealogía de David, que viene de Judá y específicamente del hijo de Judá, Fares, y de Fares va a ir desglosando hasta llegar a David. Por eso está mencionado acá. No es casual. Mis queridos, ¿cuántas veces hemos tomado la escritura y empezamos a ver la genealogía y decimos: sí, el hijo concibió y dio a luz y ya, ahora sí, esto es lo importante? Y empezamos a leer entonces la historia. Mateo, capítulo 1, dice: vamos a comenzar a contarle la historia de la redención. ¿Cómo la comienza a contar? La genealogía. Entonces, mala práctica que tenemos nosotros es saltarnos esa genealogía, pero fíjate que desde el principio Dios nos cuenta cómo se forman las cosas en el Antiguo Testamento para pasar al Nuevo y mostrarnos al Creador de todas las cosas, de su descendencia en adelante. Cómo Dios cumplió en el proceso de la historia, por dónde, con quién, a través de quiénes se cumple el propósito de Dios. Así de maravilloso y de detallado es Dios con nosotros. Es para mostrarnos a Cristo, quién es Jesús. Escuchaba un comentario acerca de este texto y el pastor sabiamente decía: si tú no conoces a una persona y el pastor te dice: necesito que hagas o que busques a tal o cual persona, y te comienza a dar indicaciones. Es una persona de tal forma, alto, bajo,
que va a estar vestido de tal manera, polerón, sombrero, zapatos de tal color, qué sé yo. Cuando tú llegas hasta donde está esta persona, tú vas a reconocerla. ¿Por qué? Por las indicaciones que te entregaron, no porque la conozcas, sino porque te dijeron cómo más o menos iba a estar vestido o cuáles eran sus características físicas. Es exactamente lo que vemos acá nosotros con respecto a Cristo. No conociendo a Cristo, nosotros estamos mirando por medio de las Escrituras las señales, las flechas que nos apuntan al Mesías, su descendencia. ¿Quiénes fueron sus antepasados? ¿Por dónde pasó su cronología? ¿Por dónde fue? ¿Quiénes fueron? Vamos a llegar allá rápidamente. Sigamos leyendo. Una mujer justa como Tamar, también dentro de la genealogía del Mesías. Ya no solamente Ruth, ahora también una Tamar. Del verso 13 en adelante nosotros leemos: Vos pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella y Jehová le concedió que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí: Loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama, lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el niño, lo puso en su regazo y fue su aya. Y le dieron nombre las vecinas, diciendo: Le ha nacido un hijo a Noemí. Y lo llamaron Obed. Este es el padre de Isaí, el padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón. Esrón engendró a Ram. Y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Nazón. Y Nazón engendró a Salmón. Salmón engendró ¿a quién? A Boz. Y Boz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí. Isaí engendró a David. Abran rápidamente Mateo capítulo 1. Mantengan ahí el dedito mientras observamos esta última porción. En primer lugar, nosotros vamos a ver el nacimiento de Obed, donde ocurre el encuentro marital entre Ruth y Boz, y Dios le concedió a Ruth tener entonces este hijo, que las vecinas nombraron. Qué extraño que las vecinas le pongan nombre, yo hubiese preferido ser yo el dador, pero bueno, las vecinas ponen por nombre Obed. Y Obed significa el que obra o el servidor. Hermoso también el nombre que recibe. Y las características de Obed para Noemí, según el verso 15, dice: el cual será restaurador de tu alma. Adivinen cuál es la traducción de esa palabra, restaurador. Redentor. No era vos, era ese niño. Era la descendencia de Ruth la que se restauraría o sería el redentor de Noemí. Ese niño iba a ser también una ayuda para Noemí en su vejez. Ese niño estaría con ella. ¿Se acuerdan lo que Noemí dijo en el capítulo 1? He vuelto amarga. He vuelto con las manos vacías. No tengo absolutamente nada. Y ahora las vecinas le recuerdan de que es Dios el que tiene el control nuevamente, que fue lo que ella dijo, y aquella que no tenía nada, ahora tenía ya a un guardador, a un redentor, a un cuidador de su vejez. Mis queridos, Dios es un experto en cambiar nuestros planes.
Noemí venía de Moab hasta Belén para morir sola. Si Ruth hubiese actuado de la misma forma que Orfa, Noemí solamente se hubiese encerrado en su casa hasta morir, de pena, de hambre, de lo que sea. Ese era su proyecto de vida. Lo que quedase de vida para Noemí, ella lo iba a terminar llorando. Ese era su programa. Sin embargo, Dios le dijo, no. Ni con manos vacías, ni muriendo sola, ni nada de lo que tú quieras, sino lo que yo quiero. Y no solamente eso, hay algo más grande todavía en el verso 16. Y tomando Noemí al niño lo puso en su regazo, en otras versiones dice en su pecho, en su seno, y fue su aya, dice acá en otra versión, Reina Valera 60, se encargó, o también en otras versiones dice su ama, como dice Charles, pero también su nodriza, ¿ya? Pero no de la que amamanta, sino de la que cuida. Me encanta a mí la versión nuestra porque habla del aya. Vayan rápidamente, ahí marquen todavía Mateo, estamos en Mateo 1 y les dije con el dedito, pero vayan rápidamente a Gálatas, capítulo 3, verso 24. ¿Qué dice Gálatas 3, 24? De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ya. La ley es nuestro ayo. Ahora Noemí es el aya de este Obed. ¿Se acuerdan cuando estudiamos la carta a los Gálatas que era ese ayo o aya que vemos acá? El que nos dirige, es nuestro tutor, es nuestro guía. Y en el caso de la ley del Señor, como dice Gálatas, es el tutor o la guía que nos lleva a Cristo. Noemí se convirtió en el aya, ¿de quién? De Obed. ¿Para qué? Para llevarlo a Dios. Para conducirlo a Dios. Si nosotros pensáramos como Noemí estaba pensando al principio, nunca se hubiese imaginado que ella sería el aya o sería la tutora de su propio nieto. Ella iba a morir, su plan era llegar a su casa y fallecer. Incluso, no estoy especulando, podría haber estado planeando su muerte. Pero Dios dijo algo completamente distinto. Tú vas a ser la guía de este pequeño. Y la bendición también es aún más grande que para vos. ¿Se acuerdan parte de lo que los testigos le dijeron a vos en parte de la bendición? ¿Qué sería? Que tu nombre sea conocido, sea de renombre dentro de ¿dónde? De Belén, de Efrata de Belén, ¿cierto? De este pueblo. Ahora al niño se le dice ¿qué cosa? Sea conocido en Israel, que su nombre sea conocido en toda la nación. Vos estabas siendo reconocido en Belén, pero este niño iba a ser reconocido en toda la nación de Israel. Este niño es de donde posteriormente vendría David y por ende, para nosotros, el Mesías. Entonces la bendición iba aumentando cada vez más, ya no solamente para Belén en vos, ya no solamente para Israel en este Obed, sino que en Cristo el Señor para todas las naciones, para todo el mundo, incorporándonos a nosotros. ¿Qué dice Mateo capítulo 1, verso 3 al 6? Judá engendró a Tamar, a Fares y a Zara, Fares a Rom y Rom a Aram. Aram engendró a Aminadab, a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró a Rahab, a Boz engendró a Ruth, engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías.
Si ustedes siguen leyendo, luego esa genealogía continúa hasta Cristo mismo. Y dice, desde Abraham hasta David, después de David hasta la deportación, de la deportación, ¿se acuerdan? Hasta Cristo. Ahí van sumando 14 que vemos ahí. En esta genealogía que nosotros vemos en Mateo capítulo 1, verso 3 en adelante, nosotros solo vamos a ver mencionado a 4 mujeres. De todos esos hombres que son mencionados ahí, solo 4 mujeres van a ser nombradas. En primer lugar es Tamar, que la acabamos de ver, la que tuvo a Fares por Judá, por medio de Judá. Luego a Rahab, la ramera, la que se casó con Salmón. Y adivinen a quién concibió Rahab. A Boaz. Y después de Boaz, a Ruth. Y después de Ruth es mencionada Betsabé, que es la mujer de Urías Eteo, con la que David tuvo a Salomón. Solamente esas 4 mujeres son mencionadas en la Biblia, pero adivina qué, Tamar era cananea, Rahab era de Jericó y Ruth era moabita, todas extranjeras y todas dentro del linaje de David y de Jesús. Por lo tanto, acá nuevamente vemos que el corazón de Dios estaba desde el principio en involucrar dentro de su pueblo a todas las naciones del mundo, no solo a Israel. En el corazón de Dios estábamos nosotros. En el corazón de Dios estaba nuestro corazón también. Estábamos siendo formados en la mente de Dios desde el principio, mis queridos. Él nos estaba llamando desde la eternidad pasada. Estaba involucrando en esta genealogía a aquellos que no merecíamos estar allí. Dios traía una bendición por medio de Abraham, no solamente a los judíos, sino que a todo el mundo. Y ese es Cristo el Señor. Él traería a su Hijo y implementaría tanto a judíos como a no judíos. Usaría para su plan, para que se ejecutara su plan, a mujeres que no eran parte de su pueblo, pero que confiaron en Él. Ese es Dios. Ahora, mis queridos, para poder aplicar lo que hemos visto hasta acá, el llamado también es simple. Así como Noemí tenía un proyecto, tenía un plan, ese plan debe ser sometido por la voluntad de Dios, como hablábamos hoy día en la mañana. Santiago nos advirtió, ustedes creen que por planificar, estoy parafraseando, mañana iremos y traficaremos y haremos esto y aquello. Mas cuando en verdad debiesen decir, si Dios así lo quiere. Nuestros proyectos son los proyectos de Dios en la medida de que Él permita que los proyectos se ejecuten. Pero si Dios ha determinado otra cosa para nosotros, ¿quiénes somos nosotros para ir en contra de su voluntad? El mismo rey de Babilonia dice, ¿quién podrá detener su mano y decirle, ¿qué haces? ¿Acaso Él no es soberano en su creación? ¿Acaso Él no tiene autoridad sobre todo lo creado? Y ojo, quiero ser específico en creación, porque Él es soberano incluso en los que no son sus hijos, en toda su creación. Para los que le aman y para los que le aborrecen, Él es soberano. En segundo lugar, esa Noemí que tenía planificado llorar hasta morir en su casa, el Señor transformó otorgándole una descendencia, un nombre de sus propios hijos, para que ella pudiese ser la tutora de este pequeño, para que ella pudiese transmitir el Evangelio a ese niño. Y mis queridos, nosotros somos llamados a dar testimonio a las otras generaciones. Así como esa Noemí, que tenía planificado una cosa, el Señor le dijo, tú serás mi sierva, llevando a este pequeño delante de mis pies. Lo mismo que hizo la abuela y la madre de Timoteo. Educar a su pequeño, a ese siervo de Dios,
que posteriormente se convierte en un pastor de la iglesia, así también nosotros somos llamados a quitar nuestros planes del medio y ser hechos siervos útiles para Dios, llevando a esos pequeños como verdaderos ayos, nosotros como ayos, como tutores, para que esos pequeños en el futuro conozcan de su Redentor. Pero no miramos así. Buscamos nuestra propia gloria. Nuestros proyectos muchas veces queremos ponerlos por sobre las ordenanzas de Dios. No edificamos el reino de Dios. No expandimos el reino de Dios. Las futuras generaciones están creciendo sin conocer a Dios. Pocos días atrás, cuando hablábamos con Marcos, me contaba un poquito de su hija, la que está viviendo allá en Estados Unidos. Y me decía, Alfredo, en el colegio, porque ellos trabajan en un colegio, ella profesora de inglés y español, y su esposo es un técnico, un DT de fútbol. Y me decía, Alfredo, allá ni siquiera pueden hacer proselitismo religioso. No se puede hablar de Dios. No es solamente, a veces decimos, se quitó la oración de las escuelas públicas en Estados Unidos. No, ahora no es solo la oración. No se puede hablar de Dios en aquel lugar. Y cuando ellos quieren predicar, a ella la ven a veces jugando a la pelota, haciendo, qué sé yo, cosas que ella aprendió allá en su casa, y los niños se acercan y ella tiene que mirar para todos lados y decirle, mira, llama al técnico, llama al coach, tanto, que es su esposo. Casi como un tráfico dentro del colegio para poder hablar de Dios. Ahora a ellos no se los permiten. ¿Cuál es nuestro límite? ¿Cuál es nuestra restricción? Nuestros proyectos. Queremos hacer lo que mi corazón dictamine. Quiero ser feliz. Quiero hacer esto y aquello. Mas no hemos preguntado si Dios lo quiere así. No he preguntado si Dios me quiere utilizar para otra cosa. No le he dicho al Señor, heme aquí, envíame a mí. Amados, para concluir, 6 puntos de reflexión, 6 puntos de conclusión. El primero de ellos es el valor de vos, lo llevó en justicia a la honra. Aquel fulano que quería preservar su nombre, ni siquiera su nombre es mencionado. Y vos, el nombre de vos fue célebre en todo Belén. Incluso hasta el día de hoy nosotros sabemos quién es vos. El primer libro de Samuel, que Dios mediante lo podremos estudiar la próxima semana, nos habla acerca de que Dios honra a los que le honran. Por lo tanto, ¿quieres ser honrado por Dios? Comienza a honrar a tu Dios. Dios bendice también por medio de los hijos. Salmo 127:3, herencia de Jehová son los hijos. La bendición que vos recibió, la bendición que Ruth recibió, no fue solamente haber ido a cosechar a unos campos cuando no tenía dónde, sino que fue haberle otorgado una bendición de herencia, más que terrenal, una herencia en hijos, una herencia en descendencia. Tercero, las generaciones más maduras tienen la responsabilidad de transmitir el Evangelio a las futuras generaciones. Fue para lo que Dios finalmente utilizó a Noemí. Ella fue su ayo. Mi querido, ninguno de nosotros estuviese aquí si otros no nos hubiesen transmitido el Evangelio. Si otros no hubiesen sido nuestro ayo. Si otros no nos hubiesen enseñado quién era Dios. Cuarto, Dios hace sus planes incluso por sobre los nuestros. Así que tranquilo. Él hará según su voluntad. Llamados somos todos a ser útiles, diligentes y de impacto para el crecimiento del espíritu de otros.
para la maduración del espíritu de otros. Somos llamados a predicar el Evangelio y somos llamados para que ese Evangelio crezca en el corazón de los que han recibido a Cristo como su Señor. Sexto, toda lengua, toda tribu, toda nación necesitan de Cristo. ¿Cuál va a ser nuestra excusa? ¿Por qué todavía estamos aquí? ¿Por qué todavía no predicamos? ¿Por qué no llamamos a otros? Duele a veces la respuesta. Mis planes, mis deseos y mis anhelos. Que el Señor glorifique su nombre, que el Señor nos lleve para la gloria en el nombre de Cristo. Les invito a